Muy bien, 7 de la mañana con 22 minutos. Luego, pues, de la información del plano internacional, vamos a desarrollar ya el bloque de conversaciones justamente en estudios. Estamos acompañadas de Henry Rafael, él es analista político y también, pues, director ejecutivo del Instituto de Comunicación Política y Gestión Pública, un poco para empezar ya a desmenuzar todo lo que ha sido y lo decíamos en el inicio del programa. ¿Cómo estás, Henry? Buenos días. Buenos días. Esta encarnizada, ¿no?, tramo final de esta segunda campaña miras electoral, y también justamente ayer el desarrollo y de estos resultados que ya avisó ahora un poco los resultados finales, ¿no?, de quién será pues finalmente el gobernante de nuestro país por los próximos 5 años. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo hace usted la primera lectura de estos resultados? Para empezar, yo creo que los últimos resultados que acaba de darnos OMPE ya nos da una claridad respecto a lo que todos los peruanos vimos anoche. Nos fuimos a dormir quizás aún con la esperanza de poder saber hoy por la mañana quién sería la nueva presidenta o el nuevo presidente del Perú. Yo creo que a esta hora ya los números están claros. Es muy difícil de repente. Es muy difícil estadísticamente hablando, en lo que se llama estadística electoral, es muy difícil que esto cambie. Tendría pues que... Tomando en cuenta que son como 900.000 los votos del exterior los que podrían de alguna manera... Pero tendrían que ser en mayor cantidad, pero así en una sensación de 90-1 para un poder arrollador. hacer... Y eso es un imposible, considerando además que una de las cosas que le criticaron a Pedro Pablo Kuczynski fue haber pasado tiempo en Estados Unidos, y justamente es donde tenemos una gran masa votante en ciudades emblemáticas de los Estados Unidos como Miami, Patterson, New Jersey, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que esto es claro. Lo segundo es ya empezar a mirar hacia adelante, y el mirar hacia adelante implica... a mí me pareció bien, ayer escuché un comentario de una persona de la bancada de Fujimorismo que decía, bueno, también esperemos un poco que la fiebre pase, ¿no? Como mencionabas, la última semana, la semana supuestamente del silencio de las encuestas, lo que más hemos tenido son números, rumores, encuestas que andaban en las redes, que exactamente... Que se presta a la especulación e incluso muchas veces a la manipulación de un presunto fraude. Con lo cual yo creo que una primera tarea del Congreso es poder cambiar esa ley, porque es una ley que realmente no tiene ningún sentido, y que no nos enteremos encuestas, incluso va en contra del imaginario de que si queremos un gobierno y una política transparente y hacemos leyes para que no sea transparente las encuestas. Exacto. O sea, esa normativa creo que se generó no pensando en una coyuntura en la cual pues el acceso a redes sociales, al internet, ¿no?, y al acceso pues a los resultados en cadenas extranjeras nos va a dar justamente la posibilidad de dar cuenta de ello. Y además que se puede prestar a que cualquier persona que más bien aprovechando que es secreto comiencen a inventarse números, a decir que cualquier cosa que no son realmente las estadísticas finales, y que si, digamos, hoy podemos hablar, los números que nos arrojó las encuestas del sábado y del viernes exactamente reflejan el resultado que hoy tenemos, un margen pequeño a favor de Pedro Pablo. Pero nuevamente, el reto es qué vamos a hacer ahora. Y hay que bajar la fiebre. Ha habido insultos, ha habido gritos, por más que gritos, pero han habido palabras de alto calibre que han, como se espera y como sucede en todo proceso electoral, han puesto pues un ambiente muy tenso entre ambos partidos. Pero yo creo que además que por la calidad tecnócrata que tiene Pedro Pablo, él va a poder saber convocar y poder bajar un poco las tensiones. Prueba de ello justamente, ¿no?, que ayer en su primera manifestación frente a sus simpatizantes se le haya llamado justamente a la calma, a la prudencia, de que aún no habían resultados y en todo caso lo que llama es una concertación. Ahora, ¿es posible llamar a un trabajo de consenso, de concertación, tomando en cuenta que justamente el argumento final que nos queda de la campaña, tomado por parte de Peronos por el Cambio, era ese: democracia, dictadura? ¿Se puede de alguna manera limar esas asperezas que se habrán dejado, ese sinsabor que imagino que quedará en Fuerza Popular de haberlos tildado de dictadura, para justamente ganar en estas elecciones? Es un trabajo es complejo, pero si es que es honesto y si ha sido sensato el llamado a un voto por la democracia, tanto del grupo fujimorista como el grupo de los diversos partidos que estuvieron detrás de Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que se tiene que dar, a menos que ese grito de democracia no haya sido sensato. O sea, es democrático mientras me conviene a mí, y cuando ya no me conviene ya no es democrático. Solamente tomarlo como un discurso de campaña política. Electoral. Así es. Y electoral. Y yo creo que eso no va a suceder. Creo que el fujimorismo
quizás si lo que más tiene que aprender de ese proceso electoral es que realmente, así como los partidos políticos, si te das cuenta, van a tener que pasar por un proceso de recambio. La mochila más grande que carga Fuerza Popular es la del apellido Fujimori. Y lo demostró este proceso. Porque si no hubiera tenido el apellido Fujimori, probablemente, no hubiera cargado con el antivoto fujimorista, que es lo que ha ganado. O sea, la campaña, si hablamos ya de estrategia de campaña, la campaña de Keiko Fujimori, desde mi punto de vista, y creo que desde varios estrategas, es casi perfecta. Hizo su tarea desde un inicio, creo que 5 años, ha hecho su tarea. Trabajo terrestre, contacto con la gente, buena publicidad, buenos mensajes, buenos debates, buenas apariciones. Por ahí, errores pequeños de ellas que son normales en una campaña electoral. Una buena estrategia, pero que se sale cuando José Klimper maniobra los audios, o bueno, claro, no voy a decir maniobra, no voy a decir, pero queda esa idea, ¿no?, de que él maniobra los audios y siendo una nueva figura y hace los mismos métodos de los cuales justamente la nueva Fuerza Popular está tratando de decir no somos esto, la gente comienza a decir, bueno, y si lo son, y encima recuerdas que tienes y si tienes a 73 congresistas, el miedo comienza a acarrearse. Y ciertamente la campaña de Pedro Pablo se basó en el miedo, ¿no? Ahora, entonces usted coincide con el que este es más que un triunfo pero no es por el cambio, un triunfo del antifujimorismo, que de alguna manera pues se ve evidente, pues, ¿no? Incluso en lo cercano de la cifra. Yo no quisiera estigmatizar palabras, yo creo que finalmente ha sido un triunfo de la democracia, pero sí es cierto que en este triunfo de la democracia ha habido un gran, un alma, por decirlo así, un espíritu antifujimorista que ha llevado a que Pedro Pablo asuma la presidencia y lo pone a él en el gran reto de poder ahora definir un futuro político que quizás más o menos atraviesa lo que pasó el presidente Ollanta al inicio de su gestión, que es ahora qué hago con tantos partidos políticos que de alguna u otra forma nos han apoyado y con quienes ahora tengo que gobernar porque encima tiene una mayoría muy fuerte en el Congreso que va a ser oposición. No solamente los fujimoristas, sino también del grupo de Verónica Mendoza. Y justamente esa debía ser mi siguiente consulta, ¿no? Y en todo este panorama que se nos avisora, ¿cómo queda pues la figura de Verónica Mendoza, ¿no? Ayer la escuchaba y decía, ¿no?, dos cosas muy puntuales que llamaron mi atención, ¿no? Que era que no apoya, obviamente, la plataforma política de Peronos por el Cambio, ni tampoco el plan de gobierno, y que reafirmó que su postura fue eminentemente de estrategia política en contra del fujimorismo. Nada más. ¿Se abre espacios para una conversación? ¿Se abre espacios para, no sé si una alianza, porque no lo creo posible, tomando en cuenta que es una postura ideológica bastante marcada, ¿no? Y que incluso el apoyo que tuvo a Peronos por el Cambio fue prácticamente como que forzada, ¿no? Como que la pusieron entre la espada y la pared. ¿Cómo queda el papel de Verónica Mendoza como líder del izquierdismo o del nuevo izquierdismo? Bueno, el papel de Verónica Mendoza queda claro que ¿qué papel jugará? Fue muy estratégico porque mientras muchos la criticaron, porque es que recién demoró una semana antes poder darle su apoyo a Pedro Pablo, a mí me pareció en el timing, en el tiempo, perfecto. Porque días antes, una semana antes, probablemente si hubiera estado en la estrategia fujimorista, eso es lo que hubiera esperado. Hubiera esperado que Verónica Mendoza 15 días antes, un mes antes, apoye a Pedro Pablo, porque hubiéramos podido sacar la anticampaña del miedo de lo que es la izquierda, la bulla, el ruido de lo que significa para muchos de la izquierda, que normalmente se protesta, que incendia países, que uno piensa, ¿no?, que son los rebeldes, ¿no? El rojo que se pero sale en el momento perfecto, 4 días antes, y pasa justo a la mano de la sensación de que el fujimorismo puede ganar y entonces comienza a cerrarse filas. Dicho esto, recordemos también que tampoco la tiene fácil Verónica dentro de la izquierda. Cuando acabó la primera vuelta se dieron ya allí algunas rencillas al interior de la izquierda, incluso queriéndole quitar algún tipo de liderazgo o responsabilizándola de no haber llegado a la segunda vuelta. La izquierda, además, usualmente nunca ha logrado cohesionarse de manera constante a lo largo del tiempo. Han tenido picos electorales, pero no ha logrado cohesionarse. Sí creo que Verónica Mendoza tiene a una representante con un manejo estratégico diferente, con un buen mensaje, con un buen contacto con las masas, pero creo que la verdad por el Perú, y esto aunque parezca un estribillo, por el Perú, tanto el fujimorismo como tanto la izquierda que va a estar en el Congreso necesitan tener una visión un poco más abierta para que hacer que
no tengamos una crisis política en los próximos 2 años. Y se puede visualizar eso tomando en cuenta, claro, la mayoría del legislativo, ahora el ejecutivo, pues a manos de justamente el equipo contrario, tomando en cuenta que en verdad los resultados van a ser muy apretados, muy deshechos, es como que realmente el país dividido en dos posturas, ¿no? Hay la mitad del país que ahora debe tener pues una sensación muy fuerte de desazón frente a los resultados evidentes que van a salir, ¿no? Van a depender, como siempre, de los dos factores. Primero, el presidente de la República electo, que va a tener que probablemente hacer una convocatoria mucho más amplia. Se van a necesitar gestos políticos Van a necesitarse muy gestos políticos muy marcados. Yo no creo que la izquierda vaya a querer ser conglomerado, de tener ministerios, pero probablemente gestos políticos de que algunas decisiones respecto al gas, al manejo de conflictos, tengan una visión un poco más conciliadora, por decirlo de una forma, que ayude a que eso no genere o que no se convierte en gasolina para que los líderes políticos digan, por eso yo me vuelvo oposición y por eso yo pido la renuncia de este y el otro, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski tendrá esa muñeca política, tomando en cuenta que hemos visto pues a un muy buen técnico, a un profesional de A1, como se le ha señalado en toda esta campaña, y que justamente una de sus falencias era eso, ¿no? No tener por ahí pues la cintura política de poder paliar algunas situaciones, y más bien pues vimos algunos exabruptos que también le costaron parte en la campaña. ¿Tendrá él la muñeca justamente para generar esos gestos políticos? Yo estimo que sí, y lo digo por una razón. Yo creo que Pedro Pablo como candidato, vamos a hacer una crítica, como candidato, digamos, estaba muy lejos de ser el candidato perfecto. De alguna otra forma no ha sido un candidato que inspiraba. Ayer sale a hablar y no agradeció. Su primera palabra no fue gracias Perú, fue de frente a decir no celebramos nada. ¿Por qué? Porque justamente ahora ese modelo de candidato puede ser, creo yo, un perfecto estadista, que va directo al grano, que tiene la frialdad para tomar decisiones, que tiene la visión para poder decir, ok, aquí lo importante no es salir en fiesta, es calmar. Claro. O sea, una fortaleza dentro de todo, ¿no? Bueno, y además también recordemos que él sí tiene a sus dos vicepresidentes, ¿no? Que tienen, digamos, ¿no? mayor solvencia política. Lo hemos visto ahora. Yo creo que probablemente, digamos, hay posibilidad de que estemos, digamos, de enfrente de una película, de una foto llamada Un mal candidato y un buen presidente, que usualmente ha sido al revés en la historia de nuestra democracia. ¿No? Claro que sí. Ahora, estamos frente pues a un panorama, veíamos que el Congreso es eminentemente pues no de fuerza popular, ¿no? El Ejecutivo, de acuerdo a lo que estamos viendo en las cifras y se hacen las estimaciones, pues no, que no va a revertir al parecer o va a cambiar pues los resultados. Hay una agenda pendiente, ¿no? Temas prioritarios. Ayer escuchábamos pues las conversaciones que ha sostenido Enrique Chávez a lo largo de la mañana con distintos especialistas y veíamos que obviamente el tema de seguridad ciudadana, el tema de seguridad, defensa es tema prioritario. Bolsón, veíamos que el tema de la reforma electoral también es prioritario. ¿En qué es lo que se debería centrar pues este gobierno entrante, digamos, no sé, en el corto plazo, en estos primeros 100 días, además de los gestos políticos que tiene que dar? Lo que mencionas es claro. Para que pueda haber tranquilidad social necesitas decisión política, o sea, el Estado. Necesitas que el entorno sociopolítico, llamado el Congreso de la República, los líderes políticos, entren a ese mismo, digamos, nivel de concordancia, pero por sobre todo que la sociedad esté tranquila. Y va a tener una sociedad por lo menos dividida, un 50% de peruanos sólidos, porque el voto de Keiko Fujimori ha sido sólido, no es un voto prestadito, ni de alianzas ni alianzas, ha sido un voto sólido. Ese voto sólido está reclamando y exigiendo haz algo por nosotros. Y yo creo que lo primero va a ser tomar medidas claras, serias y contundentes en temas de seguridad ciudadana, que además ha sido el mensaje sobre el cual más capitalizó Keiko Fujimori, y a la par tomar medidas económicas que un poco den una tranquilidad respecto a lo que va a hacer este gobierno. Que tampoco iba a tener mucha diferencia, ¿no? En la modelo, digamos, que también presentaba Fuerza Popular. Al menos tampoco va a haber un cambio en relación al modelo que estamos No, yo creo que estas elecciones nos han demostrado, después de muchos años de tener dos candidatos de alguna forma de derecha, ¿no? Entonces hemos tenido que decidir sobre una plataforma de derecha. Entonces creo que todo el país, en el tema de la economía, siente de que no vamos a tener mayores cambios, pero necesitamos el gesto que esto sea real. A ver, que no parezca esto que va a ser un manejo de la economía con, digamos, como sucedió en algún gobernante, que empezó con una plataforma izquierda y terminó con una plataforma de derecha, ¿no? Tiene que ser, o sea, si el país en su mayoría ha decidido que dos candidatos de derecha pasen a una segunda vuelta, lo que esperamos es un manejo de la economía en esa línea, responsable, pero sí,
con una visión mucho más social, mucho más liberal, para que pueda generarse estos ambientes de tranquilidad. Pero yo creo que la diferencia va a ser en temas más sensibles. Seguridad ciudadana va a ser uno de ellos. Y segundo, medidas económicas puntuales, que a la gente le permite decir, ok, voy a tener cierta tranquilidad, no van a poner en riesgo mi situación económica actual, ¿no? Pero la seguridad ciudadana, de hecho, es la tarea principal. Y después, continuar con algunas cosas que los gobiernos o que este gobierno ha estado haciendo, porque de alguna otra forma para poder mantener la tranquilidad necesitas continuar con algunas reformas que se hayan podido estar haciendo de manera eficiente Y actualmente. dentro del tenor ya del trabajo que vamos a ver en el Congreso de la República, recuerdo, Fuerza Popular en su momento dijo de que si ellos llegaban a ser gobierno, las comisiones, pues evidentemente de fiscalización debería de ser justamente de la oposición o de alguien que no sea pues de Fuerza Popular. También sería conveniente que las comisiones sensibles como de economía, de presupuesto, de fiscalización, esté pues en manos de la oposición, en este caso del fujimorismo. Yo creo que esa va a ser la batalla que inteligentemente también lo planteó el fujimorismo, ¿no? Porque si ellos pusieron en el debate de que si nosotros somos, digamos, gobierno, los cargos importantes de manejo político y de fiscalización van a estar en manos de la oposición, hoy ellos lo van a reclamar. Y por eso es que quizás, por ejemplo, se tendría que elegir al nuevo Contralor y podría elegirlo el actual Congreso, y muchas voces decían, es mejor que se elija ahora para que no parezca que es elegido por una mayoría congresal fujimorista. No sé si eventualmente ese escenario vaya a cambiar, porque ahora el fujimorismo va a sentirse con el derecho, y también la izquierda a decir, no, tiene que ser de oposición. Y probablemente va a ser una de las cosas iniciales de este tirijala político que espero que sea manejado con inteligencia, porque uno de los temas importantes también va a tener que ser desde el inicio que aprendan a comunicar los actos que se están desarrollando. Que fue incluso una de las falencias del inicio de esta gestión que ya acaba, ¿no? El hecho de que se hacía mucha crítica al trabajo que hacía el Ejecutivo y ellos en su momento dijeron no hay manera de que la gente entienda de que sí se está trabajando. Es más, escuchamos ayer al propio presidente de la República señalar luego de votar, la gente no entiende qué difícil es gobernar ese país y todo lo que se ha trabajado, ¿no? Entonces fue una especie... Es un estribillo constante entre los gobernantes, alcaldes, presidentes, ministros. Creo que nos equivocamos en comunicar. Bueno, para que eso... ¿Hasta qué punto eso no es solo una frase también, no? Es que hay que empezar a cambiarlo. Y creo que normalmente solamente nos miramos el tema de políticas públicas, los gestos políticos, las acciones de Estado, pero muy importante va a ser cómo comunicar estas decisiones políticas y económicas que a la ciudadanía van a tener que darle cierta tranquilidad, porque si no vamos a estar siempre echándole la culpa a la ciudadanía, no, la ciudadanía no entiende. O a la oposición, ¿no? Y ahí vuelvo justamente al tema del Congreso. ¿Y qué? ¿No? Y eso lo decía incluso Enrique, ahora que comentábamos, lanzaba la pregunta al aire. ¿Y qué si la oposición, ¿no? De repente, fujimorista en este caso, no se comporta como esa oposición que de repente pensamos que iba a ser, ¿no? ¿Qué si sí deja trabajar al Ejecutivo? ¿Y qué si incluso se pone pues en una posición más de ayudar, ¿no? De concertar? Sí. Honestamente, yo creo que el fujimorismo en una primera etapa va a estar en una etapa más de oposición clara, marcada. ¿Cómo lo avisoras? Hay una división, porque ayer veíamos incluso que Kenji no salió a votar. Bueno, Kenji no fue a votar, y eso, con lo cual creo que hay un mensaje subliminal de su hermano, que sí estuvo en la mañana del desayuno. El desayuno, pero estuvo perfil bajo en una esquina y con un gesto bastante, ¿no? Y es que es claro, yo creo que, nuevamente, mira lo que le pasó al APRA. Durante muchos años, mi único candidato tiene que ser Alan García. ¿Cómo termina el APRA? Toledo, Perú Posible, mi único candidato, Toledo. Candidatura, Partido Popular, la de PPC, con Lourdes Flores. Entonces, la pregunta muy fuerte que tiene que hacerse Fuerza Popular, ¿tienen un partido sólido? Lo tienen. Lo han construido en los peores momentos de su de su propio partido, ¿no? ¿Cómo han podido tomando en cuenta lo que mantenerse durante tantos años? La Exacto. pregunta es, ¿pueden mantenerse con un partido sólido, que ya lo son, porque lo son, sin un liderazgo de alguien llamado Fujimori? Yo creo que esa es una tarea que internamente tienen que ponerse a pensar, porque la realidad ha demostrado de que cuando se mantienen los caudillismos, la población castiga a los caudillos. Ahora, pero por lo pronto resulta más que sintomático el hecho, ¿no?, esta ausencia de las urnas de Kenji Fujimori. Sí, es sintomático. Él imagino que dará, como siempre, una explicación, pero yo creo que más allá de la explicación mediática, el mensaje no es para nosotros, el mensaje es para el propio partido, y ellos mismos sabrán por qué razón Kenji no votará, ¿no? Finalmente, señor Rafael,
¿Qué mensaje o qué justamente lección deja pues para todos los peruanos esta situación? Es la cuarta vez que nosotros podemos elegir democráticamente a un gobernante. Siempre se dice, incluso los periodistas lo decimos, ¿no? A manera de cliché, es una fiesta democrática, pero ¿qué tanto de fiesta democrática? ¿Qué lección nos tiene que dejar ahora, luego de que hemos vivido justamente esta etapa electoral bastante, ¿no?, de puya sangrienta? Algún maestro alguna vez me dijo, ¿no? El problema de lograr un éxito implica que después tienes que lograr el siguiente. Y entonces, hemos logrado juntos terminar un proceso electoral en paz, en armonía, sin mayores problemas. El gran reto, después de haber pasado nuestro cuarto proceso electoral democrático, es cómo lo mantenemos. Y el cómo lo mantenemos va a tener que tener componentes claros en que la clase política ayude a mantenerlo, el Estado como gobierno haga lo suyo y la sociedad pueda hacer lo suyo. Pero para esto yo considero que va a ser importantísimo que se comunique de manera ejemplar y desde el inicio lo que se está haciendo. Que no esperemos que entremos en crisis para ver cómo solucionamos la crisis y cómo las cosas se pueden salir un poco de las manos, ¿no? Yo creo que es momento de cuidar la democracia. Ahora mismo entraba y alguien me decía, por ahí dicen que el gobierno no va a durar más de 2 años. Ya sí estamos empezando con esos rumores. ¿Entraba acá? O sea, entraba y una persona de la calle me hizo ese comentario. Y me pareció interesante, que si ese pensamiento comienza a calar, es peligroso. Entonces tenemos que empezar a calar con un pensamiento único. Cuidemos la democracia y para eso es rol de todos. Pero es cierto, el gobierno entrante necesita tomar medidas claras y no caer en el error de no saber comunicar lo que va a hacer. Así es, ese trabajo de cuidar la democracia nos compete a todos, ¿no? Independientemente de la labor que realicemos pues, en nuestra sociedad. Muchas gracias. Un gusto siempre conversar con usted. Gracias. 7:44, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información nacional.